Bienvenido, estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso, más fuerte a todos los padres en este día. Que Dios te bendiga. Gracias por elegir este lugar porque la iglesia de Cristo es el mejor lugar. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos recibieron regalos? Sí, muchos ahí. Bueno, van a compartir, me imagino, ¿no? Estamos en la iglesia. Bueno, mi nombre es Sergio Ibáñez. Para los que me conocen, para los que no me conocen también. Soy miembro de esta hermosa iglesia, de este hermoso cuerpo de Cristo. Y realmente agradecido por la oportunidad que hoy me toca, gracias a la vida del pastor, por ser alguien con tanta sabiduría, por guiarnos con tanto amor. Estamos súper agradecidos. Así que quiero contarles un poco de mí. No tengo mucho tiempo, voy a tratar de ir rápido. Yo sé que ya comieron, yo sé que están con energías, así que, bueno, atentos. Mi historia. Me llamo Sergio Ibáñez. Bueno, esta la hice cuando tenía 23 años. Ya han pasado 7 años, han cambiado algunas cosas. Principalmente me he vuelto más bello, eso tengo que decirlo. Pero bueno, son cosas de la vida, no a todos le pasa. Nací en la ciudad de Bernal, provincia de Buenos Aires, Argentina. Soy el segundo de 5 hermanos. Desde pequeño fuimos abandonados por mis padres. Mi padre alcohólico y mi madre con problemas psicológicos empezaron a escribir este triste y doloroso episodio de mi historia. Desde que tengo memoria, 6 a 8 años, recuerdo que íbamos a la escuela y volvíamos a una casa precaria, vacía y abandonada. Recuerdo que la mayoría del tiempo lo pasábamos en las calles buscando el hogar y la contención que no encontrábamos en 4 paredes. Nos hacía sentir muy bien no estar en nuestra casa, ya que cuando llegaba nuestro padre de trabajar todo el día de fuera, solo recibíamos golpes, maltratos de una persona alcoholizada, que en el fondo nos quería cuidar porque nos amaba, y diferente a mi madre, que no estaba nunca en casa. Cuando llegaba la noche, si era día de semana, quizás aparecía y luego se marchaba. Los fines de semana salía a bailar y nos dejaban encerrados bajo llave, y nuestro padre tenía que venir a abrir la puerta porque ella no regresaba hasta 2 o 3 días después. Por esta situación, nuestro hogar más cálido se encontraba en las calles. Junto a mi hermano mayor éramos muy buscavidas. Hacíamos lo que sea para alimentar a nuestros hermanitos. No nos gustaba pasar hambre, y vaya que sí lo pasábamos. Limpiábamos vidrios de automóviles y, por si no era suficiente, mendigábamos en la esquina de la avenida principal. Muchos se preguntarán si recibíamos ayuda del resto de mi familia. Claro. Los familiares más cercanos en el barrio donde vivíamos venían por parte de mi madre. Tenía algunas tías muy jóvenes junto a mi abuela, que era la única persona a la que le importaba nuestro estado. De vez en cuando nos bañaba, nos daba de comer y nos cuidaba. La amábamos mucho. Fue muy doloroso que nos haya dejado antes de tiempo. Fue triste su partida a tan temprana edad. Lo único que seguíamos recibiendo era dolor, ya que después de esto notábamos actitudes egoístas, orgullosas y sin una muestra de amor a nuestra familia. Al parecer, en ese momento lo más importante era la herencia de mi abuela y no nosotros. Mi familia, por parte de mi madre, mis tías, eran chicas jóvenes que no querían tener que lidiar toda su vida con 5 niños que no eran suyos. Por eso denunciaron nuestra situación ante un juzgado que intervino por nuestra causa. Desde el juzgado nos enviaron a varios orfanatos, donde tuvimos que empezar a enfrentar la vida. El último en el que estuvimos, donde vivimos por 8 años, estaba ubicado en la ciudad de Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Llegábamos a ese hogar a una edad muy temprana, junto a mis hermanos Cristian con 9 años, Evelyn con 6, Brenda 5, Alan 1. No nos dieron una cálida bienvenida, al contrario. Todos nos deseaban lejos. ¿Quién podría querer a 5 chicos sucios, olorosos, con ropa deshecha, pelo largo y su carencia de buenos hábitos? Era evidente que no nos querían. Los primeros años fueron de aprendizaje, nos educaron y nos enseñaron todo lo que estaba a su alcance. Lo más doloroso fue el método que utilizaron para que aprendamos. La vieja escuela, ¿no? Lo que decimos.
Cada vez que veíamos un plato con comida lo disfrutábamos de tal manera que no nos importaba comerlo con nuestras manos. Ese era motivo suficiente para que nos golpearan o maltrataran, de modo que nunca lo volveríamos a hacer. Otra de las cosas que hacían era usar sus dedos para que comiéramos aquellas cosas que no nos gustaban. Y muchos otros tipos de castigos desagradables. Recuerdo que una vez junto a mi hermano mayor fuimos desobedientes a la orden de no tomar cierta bebida. Y como castigo nos hicieron tomar a cada uno un bidón, un galón grande de 5 litros. Terminamos vomitando. Y por si fuera poco nos bañaron en pleno invierno, afuera en el jardín de la casa. En este lugar aprendimos a trabajar, a ganarnos la vida y a ser mejores personas. Nos enseñaron a lavar, cocinar, limpiar y hacer todo tipo de actividades. Mientras estudiábamos, seguíamos creciendo, seguíamos recibiendo sin falta maltratos, pero todo cambió cuando los mayores empezamos a crecer. Sabíamos que debíamos hacer algo para no recibir más golpes, pero así mis hermanos menores, principalmente mi hermano Alan, que es el que está en la foto, desde el primer año hasta el 9º año de vida se orinó en la cama cada día, lo que significaba un castigo constante y diferente cada día. Cansados de escuchar esos golpes acompañados de gritos desgarradores, decidimos junto a mi hermano mayor darnos a la fuga de ese lugar con la intención de ayudar a mis hermanos. Fue entonces que decidimos buscar ayuda en la iglesia. Un amigo nos llevó y nos recibieron. En todo momento y sin condiciones los pastores me demostraron su amor. Se dedicaron a ayudarnos sin importar aquellos viajes largos a la corte, aquel espacio de su hogar invadido por desconocidos, y nos brindaron todo de sí. Lo que nos enseñó más de Dios que todo lo que nos pudieran haber dicho solo con palabras. Cada día que pasaba en la iglesia me permitía conocer a nuevas personas. Todo era muy extraño. Más aún los domingos donde las personas se reunían, cerrar los ojos y levantar las manos. Estaban locos. Lo pensé muchas veces, lo admito. Al comienzo solo asistí a la iglesia porque estaba agradecido por la ayuda que me estaban brindando. Todo empezó a cambiar cuando dejé de mirar la conducta de las personas a mi alrededor para mirar hacia adelante. Cada vez que escuchaba al orador de la reunión, empezaba a recibir una sacudida a mi corazón. Eran palabras que hablaban de perdón, de propósito, de amor. Cosas que ya no sentía, solo sentía mi odio, amargura, tristeza y bronca hacia Dios y mi vida. Y Dios empezó a desafiar, mostrando pequeñas verdades que me incentivaron a querer conocerlo más. Y así fue. Un día me animé a hablar con Dios, lo desafié pidiéndole la verdad. Y no solo me dio la verdad, en su misericordia, ¿no? Qué atrevido uno quiere desafiar a Dios. Dios en su misericordia me dio nueva vida. Después de un año de vivir en la iglesia y pelear por la causa, el orfanato cerró porque salió a la luz cada acontecimiento pasado. Mis 3 hermanos se fueron del orfanato hacia otro lugar a vivir con mis padres ya entonces rehabilitados. Mi padre había conocido a Cristo un poco antes de intentar suicidarse porque no estábamos sus hijos junto a él. Logró salir del alcohol con la ayuda de Dios y mi madre una mujer responsable y muy diferente a lo que antiguamente era. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y la de mi familia. Tenemos un Dios milagroso que abre caminos, que cumple promesas, que aunque no lo podamos ver, siempre está obrando. Sé que he descubierto cosas hermosas, pero aún quedan cosas maravillosas por descubrir. Era difícil creer que llegaríamos a donde estamos hoy, en un mundo sin esperanza, donde cada uno elige por su propio bien, sin el mejor pasar económico ni la mejor situación familiar. Era difícil visualizar un buen futuro. Excusas hubieran sobrado para llevar la vida que quisiéramos, culpando al pasado por condicionarnos al fracaso. Pero no fue así. Hubo alguien que planeó un futuro para nosotros, alguien que planeó hasta el mínimo detalle el lugar donde estaríamos, las personas que cruzaríamos, la historia que viviríamos. Alguien que nos amó sin condiciones, aunque mi padre y mi madre me dejarían, con todo Jehová me recogería, como dice Salmos 27. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre y tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa, por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Y si les puedo mostrar una foto después de cuando servíamos en la iglesia con los niños, en el ministerio infantil. Las siguientes en campamentos, en bautismos, sirviendo en la iglesia, después estudiando en la universidad, después predicando, haciendo obras de teatro. No me salvé de esa, hermanos. Haciendo obras grandes de teatro con el equipo, los equipos de líderes, de jóvenes.
Y esa es mi historia. Gracias por su paciencia, gracias por... Estoy muy agradecido por lo que Dios... Y mire hoy cómo ha cambiado la vida. Cómo Dios me ha regalado una familia. Hoy mi esposa está ahí, mi bebé. Algo que nunca hubiera imaginado. Y son las cosas que hace Dios, amén. Perdón, hermano, si me emociono. Son las cosas que hace Dios. Y hoy quiero compartirles un tema que se titula Construyendo un altar. Y vamos a comenzar desde el inicio. Me gustaría que presten mucha atención. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Todo comenzó con Adán y Eva, ¿no? ¿Todos conocen la historia de Adán y Eva? Claro que sí. Si no la conoce, hermanos, corra al estudio bíblico con el hermano Enrique, ¿ok? Adán y Eva tuvieron 2 hijos que se llamaron ¿cómo? Caín y Abel. ¿Y qué pasó con Abel? Fue asesinado por su hermano. Fíjense cómo el pecado empezó el pecado a meterse en la vida del ser humano y cómo empezó a arruinar cosas. Como yo le contaba en mi historia, ¿no? Cuántas cosas hay que pasan por causa del pecado. Pero Dios le regaló a Eva y a Adán a Set. Su hijo Set engendró a Enós. Enós engendró a Cainán. Cainán engendró a Malael. Usted va a preguntar, ¿pero para qué me sirven todos estos nombres? Bueno, si está buscando nombres para niños, les estoy empezando a dar algunas sugerencias. Y los que todavía no se han animado o no se quieren animar a tener otro niño, bueno, Dios estará hablando. Malael engendró a Jared. Jared engendró a Enoc. ¿Conocen a Enoc? Enoc fue quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. Enoc engendró a Matusalén. ¿Matusalén quién fue? Matusalén fue el más longevo de la historia. ¿Cuántos años tuvo? 969 años. Imagínense, hermano, llegar a esa edad. Matusalén engendró a Lamec. Lamec fue tenido a los 168 años. Imagínense, todavía está a tiempo. Para los que piensan que 40 es muy poco, él fue tenido a los 168, perdón. Lamec engendró a Noé. Todos conocen la historia de Noé, el diluvio universal. Dios repobló la tierra para un nuevo comienzo. Y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por supuesto, del lado de Cam hay una genealogía, del lado de Jafet hay una genealogía, incluso del lado de Caín hay una genealogía. No los estoy mencionando todos, pero solamente quiero que nos enfoquemos en esto esta mañana. La genealogía de Sem, y fíjese qué interesante que es la palabra de Dios, es tremendo. Porque usted ha oído hablar de gente que se considera a sí misma antisemita. ¿Usted supo por qué? Es porque el pueblo de Dios viene del linaje de Sem y es lo que se conocen como los semitas. Por eso hay gente que dice, oh no, ese pueblo o esas personas son antisemitas. Sem engendró a Arphaxad, ok, algo así. Él engendró a Selah. Selah engendró a Eber, que es de donde viene el término hebreo. Imagínense todo lo que vamos aprendiendo. Eber engendró a Peleg, Peleg engendró a Reu, Reu engendró a Serug y Serug engendró a Nacor. Y acá es a donde queremos llegar, a Taré. Así que no se preocupen, no voy a estar diciendo nombres toda la prédica, por cierto. ¿Sabe cuántas generaciones pasaron hasta llegar a Taré? 20 generaciones. Imagínense, 20 generaciones después. Y vamos a aprender hoy el llamado de Dios a Taré. La familia de Taré vivía en lo que se conocía como un área en la que se conocía como la medialuna fértil
o Mesopotamia. Ahí, como usted puede ver en la imagen, si podemos ir a la siguiente, vamos a ver cómo está señalado. Esa era la medialuna fértil. La Mesopotamia la puede ver del lado derecho. Eso era el área donde vivía la familia de Taré. Y es porque tiene forma de medialuna y porque era un área muy, pero muy fértil. Fue donde surgieron grandes imperios mundiales como Babilonia. ¿Ha ido a escuchar de Babilonia? Era el área donde también vivían los sumerios, ahí como podemos ver. Esa era el área donde vivían los sumerios, que fue una de las primeras civilizaciones. Eran grandes comerciantes y artesanos. Ellos construían sus casas de palmas, de dátiles y juncos. Está muy parecido a Arizona, ¿no? Por supuesto, no la construcción de ahora, ¿no? Pero me imagino todo ese espacio desértico y todas las palmas de dátiles y ya me imagino cómo hacían todo. Era un lugar muy atractivo para el comercio. Era la ciudad donde habitaban y era conocida como Ur de los Caldeos, donde usted puede ver esa pequeña pirámide. Ahí arribita puede ver Ur. Ur era la ciudad, una ciudad muy, pero muy popular, que se puede comparar con cualquiera de las grandes ciudades que existen hoy, como New York, cualquier ciudad que usted se imagine grande, 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 donde hay mucho comercio, donde hay mucho turismo, donde hay muchas atracciones. Era por la gran abundancia que existía, por su artesanía, su agricultura y su comercio. Ur, vamos atrás al mapa, por favor. Ur era una ciudad politeísta. Cada quien podía creer en lo que quería, ya que era la cuna del paganismo. Era una ciudad de mucho libertinaje. Y uno de los dioses más populares de ese tiempo era el dios Nana, que era el dios lunar. Tenía su lugar de sacrificios y adoración, que era llamado el Sigurad. El Sigurad es lo que puede ver ahí. Esa pirámide era donde rendían ritos, sacrificios, era un lugar de culto. Y fíjese que era también una ciudad, como dije, politeísta, creían en muchos dioses. ¿No se asimila un poco a la cultura de hoy? De las grandes ciudades donde uno puede llegar y hacer lo que quiere, ¿no? Muy similar a este tiempo. Vamos a leer Génesis capítulo 11, versículo 27. Y vamos a conocer las generaciones de Taré. Y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a... Yo creo que todos estos personajes se les hacen más familiares. Taré fue padre y tuvo a 3 hijos, como dijimos. Abraham, Nacor y Harán. Y Harán tuvo 3 hijos más, a los cuales llamó Milca, Isca y Lot. Acá tiene más nombres, para que vaya apuntando, hermano, por favor. Vaya apuntando los nombres. Nosotros estamos buscando otro nombre pronto, así que... ¿no podía decir eso, amor? ¿No? Y acá es donde se pone interesante. La Biblia, hermano, es increíble. Cuando uno se adentra más y más y más y más, es mejor que la novela de las 5, déjeme decirle. Y ahora usted va a entender por qué. Vamos a leer Génesis capítulo 11, verso 28 al 30. Fíjese, vamos a entrar en la historia de Taré y sus hijos. Y murió Harán, recordemos, hijo de Taré, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y vamos a quedarnos ahí un segundo. Taré puede ser que haya sido uno de los primeros en sentir el llamado de Dios. Y déjeme decirle por qué. Porque nosotros conocemos la historia de Abraham. Abraham fue llamado por Dios, fue llamado para una misión. Y generalmente siempre nos enfocamos en Abraham,
porque es el personaje más conocido de todos. Pero, ¿qué hay de Taré? Taré, ¿qué era? Padre. Y no solo era padre, era responsable de su hogar, era responsable de lo que Dios quería para su familia. ¿Ustedes conocen padres responsables y llamados a lo que Dios quiere para su familia? Amén. Por eso estamos en este lugar. Y sabe que Taré puede que haya sido uno de los primeros responsables de frenar el llamado de Abraham para salir de esa tierra. Porque no quiso obedecer hasta qué? Hasta que murió su hijo Harán. Y sabe que hay muchos de nosotros que hasta que no nos ocurre algo difícil, no queremos escuchar. Y esto va de corazón para todos los padres, y me incluyo. Va de todo corazón también para todas las madres. Porque estamos esperando hasta que nos suceda lo peor para avanzar, para entender de que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y no queremos obedecer hasta que pasa lo más duro. Y en este caso a Taré le falleció su hijo Harán. Vamos a leer Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Fíjense algo muy particular. Cuando ellos salieron de la tierra de Ur de los Caldeos, recuerden que Harán tenía 3 hijos. Y esos 3 hijos, lo que comúnmente hacían en el antiguo tiempo, era cuando un pariente fallecía, era tomar, absorber a los que eran parte de la familia. Entonces, los hijos de Harán fueron absorbidos por sus otros hermanos. Vemos que Nacor se casó con Milca. Vemos que Isca desaparece de la imagen, después aparece Sara, casualmente. Y bueno, y Lot fue absorbido por Abraham. Es por eso que Lot andaba pegadito ahí con Abraham todo el tiempo. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué Lot? Lot era el sobrino pesado que no se apartaba de su tío. No, simplemente fue absorbido para no quedarse solo porque su padre había muerto. Y hay un dato curioso. Siempre que en esos tiempos bíblicos personajes llegaban a un lugar, cambiaban su nombre por un evento significativo, una nueva identidad o un propósito divino. ¿Has escuchado antes que cuando Abraham llegaba a un lugar, le cambiaba su nombre? Cuando ciertos personajes bíblicos llegaban a un lugar, cambiaban su nombre. Era porque pasaban acontecimientos inesperados, algo con una nueva identidad, un propósito divino. Y le voy a pedir por favor a Media que si me pudiera poner el mapa, si lo pudiéramos ver al mapa una vez más. Y fíjese todo el recorrido que tuvieron que hacer desde Ur de los Caldeos, debajo en el margen de la derecha. Fueron siguiendo todos esos puntitos. ¿Por qué? Porque había desierto de por medio, hasta llegar a Harán. Y no hay muchos datos de por qué ese lugar se llamaba Harán, pero muchos estudiosos dicen que Harán fue cambiado de nombre por Taré. ¿Por qué? Porque él venía arrastrando el dolor de su hijo muerto, de su hijo fallecido. Y fíjese cuán duro es pasar por esas situaciones. Taré salió de la tierra de Ur, pero el fallecimiento de su hijo no salió de él. No fue algo que él le entregó a Dios de una manera para que Dios lo sanara. Y yo sé que es duro perder a un hijo. Yo no me puedo imaginar el dolor que deben sentir padres al sentir, solamente nosotros cuando nuestro hijo se enferma, cómo sufrimos. No me imagino una pérdida, un dolor. Y era lo que estaba viviendo Taré. Y casualmente ese lugar
se llamó Harán. Y si leemos Génesis 11:32, dice que fueron los días de Taré 205 años. ¿Y murió quién? Taré en Harán. Murió Taré en Harán. Y no se suponía que Harán fuera el final del camino. Siempre tenemos la opción de cambiar nuestra historia o morir en nuestro dolor o nuestra pasividad. Y fíjense cómo estamos viendo la perspectiva de un padre. No solo de un padre que tiene el llamado de Dios, sino de un padre que tiene que guiar a su hijo hacia el llamado de Dios. Porque no es casualidad que Taré haya salido de esa genealogía, que Dios los haya bendecido de esa manera. Vamos a ir a Génesis 12, versículo 1 al 8. Y ahora vamos a aprender sobre el llamado de Abraham. Y Jehová había dicho a Abraham. ¿Sabe lo que significa Abraham? ¿Alguna vez se lo ha preguntado o alguna vez lo ha escuchado? Abraham significa padre o padre exaltado. ¿Qué significa? Padre o padre exaltado. No se me duerma ahora, ya se está durmiendo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese cómo Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y su parentela. Ellos ya habían salido de Ur de los caldeos. Pero imagínese afrontar la pérdida de tu padre y al mismo tiempo obedecer a Dios que te está diciendo: vete de esta tierra, haz esto que quiero que hagas. Y Abraham todavía estaba en duelo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años. Imagínense que Dios lo llama en los 75 años, hermano. Cuando salió de Harán. Y quiero que usted se quede con esa edad. Vaya pensando en la edad que Abraham tenía. Nunca es tarde para hacer la voluntad de Dios. Nunca es tarde. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y quiero que nos enfoquemos un segundo en edificó allí un altar a Jehová. Fíjese que en ese tiempo muchas religiones utilizaban los altares, pero para el pueblo de Dios eran más que simples lugares de sacrificio. Los altares simbolizaban comunión con Dios y conmemoraban encuentros significativos con Él. Eran construidos de piedras y tierra y a menudo permanecían en esos lugares recordatorios de la protección y las promesas de Dios. Fíjese la importancia de la comunión con Dios. Abraham todavía no era padre, pero Dios ya le había prometido de que iba a tener una descendencia incontable. Y es interesante
que Abraham cada vez que llegaba a un lugar se encontraba con Dios, edificaba un altar. Y si continuamos la historia nos daremos cuenta que Abraham no era un hombre sin defectos, que es un ejemplo de cómo somos nosotros como padres, ¿no? ¿Cuántos tienen defectos? No levanten su mano. Ya levantaron algunos sus manos. No, los padres no tenemos defectos, ¿verdad, amor? ¿No? Abraham no era muy diferente a nosotros. Y es para que entendamos esto, para que nos demos una idea de que los personajes a lo largo de la historia de la Biblia que han tenido una vivencia, una comunión con Dios, que han hecho su voluntad, han sido personas como nosotros, de carne y hueso, con errores, con diferencias, con dificultades. Y sabe que en el capítulo 12 podemos ver que, si podemos ir al capítulo 12, estamos en Génesis, ese no lo tengo ahí. En el capítulo 12 la tierra estaba pasando por una gran hambruna. Y a pesar de que Dios le había prometido a Abraham una tierra donde fluía leche y miel, Abraham atravesó el desierto del Negev para llegar a Egipto, donde se metió en un gran problema. Acá vemos lo humano de Abraham, que era de carne y hueso. Y por el miedo de que lo mataran, mintió diciendo que Sarai no era su esposa, sino su hermana. Imagínense. Y lo que provocó fue que Dios hiriera a Faraón con grandes plagas. Entonces Faraón los terminó expulsando. Eso pasó en el capítulo 12, para que vea cómo Abraham también caminaba con Dios, pero cometía errores. En el capítulo 13 vemos que Abraham y Lot se separan. Y vamos a leer el capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Este era Dios. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removió su tienda y vino y moró en el encino de Mamré, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo? Edificó allí un altar a Jehová, comunión con Dios, otra vez. En el capítulo 14 vemos que Lot se mete en unas broncas ahí, y Abraham termina rescatándolo. En el capítulo 15, para ir resumiendo la historia, ¿no? Cuando Abraham tenía aproximadamente 85 años, recordemos que cuando Abraham comenzó su jornada, ¿él cuántos años tenía? 75. Imagínense, a los 85 años Dios le prometió un hijo. 10 años después de su llamado. Y a veces no podemos esperar un solo año cuando estamos esperando algo en Dios. Nos cuesta esperar. Pero a Abraham le pasaba lo mismo. Y va a ver ahora por qué se pone bueno. Se pone mejor, le dije, mejor que la novela de las 5. Va a ver. ¿Sabe que después de esos 85 años, cuando Dios le promete un hijo, en el capítulo 16 vemos como Sarai ya había pasado su edad fértil? Imagínense. Tenía 85 años, ¿no? ¿Y qué hizo Sarai? Le dio a Abraham su sierva, Agar, para que concibiera un hijo con ella. ¿Y Agar qué hizo? Concibió y dio a luz a Ismael. Abraham, ¿sabe cuántos años tenía? 86 años. No se pudo esperar ni 2 años Abraham. Pero ¿sabe qué? La culpa fue de Sarai, yo sé. No, hubo un consenso, no se crea. Hubo un consenso ahí. Pero fíjese que muchas veces nos pasa de que Dios a los varones, a los hombres, a los padres, Dios te llama a ser responsable por tu casa. Cuando estamos en comunión con Dios,
Dios te está hablando a cómo guiar tu familia. Y a veces hay decisiones que no son las más acertadas para tu esposa. Pero sin embargo, Dios pone eso en tu corazón. Yo espero no meterme en muchas broncas con las esposas. Hermanas, las amo en el Señor. Pero realmente Dios te ha dado la responsabilidad como hombre. Dios te ha dado una responsabilidad y una autoridad sobre tu casa. Pero si no estamos escuchando la voz de Dios, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Y a veces la esposa, con la intención de ayudar al esposo a dirigir mejor su casa, sugiere cosas. Hagamos esto, o hazlo así, o no lo quiero así. Y nosotros, como somos muy obedientes, ¿o no, amor, que sí? Somos muy obedientes y hacemos casos. Y muchas veces sí, nuestras esposas nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Hermanos, imagínense, yo apenas, van a ser nosotros 2 años de casados, cumplimos ahora en julio con mi esposa. Y si yo les empiezo a enumerar las veces que yo me he equivocado ya en 2 años, son incontables veces, no las puedo contar con las manos. No me imagino los que han estado casados 40 años, 50 años, 10 años. Lo entiendo, hermano. Y ¿sabe lo que pasó en Génesis 17? Los nombres de Abraham y Sara fueron cambiados. Se empezaron a llamar Dios llamó a Abraham Abraham, y a Sarai, Sara. Y acá podemos ver lo que significa. Vamos a ir al anterior. Abraham, si está ahí, creo que no está ahí, ok. El nombre Abraham tenía ok, no está. Abraham se compone de 2 palabras, Ab y Ram. No es inglés, Ram. Y significa algo así como Padre exaltado. Y Dios le cambió el nombre a Abraham, que deriva de las palabras Ab, Amón. Como lo explica la frase, porque te doy como padre de una multitud de naciones. Entonces Dios le cambió el nombre a Abraham de Padre exaltado o padre a padre de ¿qué? De multitud de naciones. Veamos ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Para mí los nombres son muy importantes. De hecho, cuando nosotros tuvimos a Nathaniel, antes de tenerlo, por supuesto, estuvimos pensando mucho en nombres. Y nosotros creemos firmemente que el nombre que usted tiene que ver con su identidad. Y lo aprendemos de la Biblia. Porque Dios, de acuerdo a su propósito, te da un nombre. ¿Sabe lo que significa mi nombre? Mi nombre es Sergio Gabriel, lo que significa, Gabriel, ya sabemos, ángel de Dios, enviado de Dios. Y Sergio significa guardián, ángel, mensajero de Dios. Imagínense, hermano, me quedó demasiado grande el nombre, yo creo. Pero el nombre tiene que ver con su identidad. Y fíjese lo que pasó con Sara. Sarai era su nombre. Y Sara son la misma palabra hebrea para princesa y mujer de fuerza. Esa es la mujer con la que usted está casada. Una mujer de fuerza. Una princesa. Esa sos vos, amor, una princesa. Eso sos. Y Sarai es la forma posesiva de Sara. Quiere decir mi Sara. O sea, es para mí, mi Sara. Sara, su fuerza no pertenece, el nombre Sara, su fuerza no pertenece exclusivamente a su familia inmediata, sino a la nación de Israel e incluso al mundo en general. Fíjese cómo es el plan de Dios. De Abraham, de ser un padre a padre de multitudes. Y Sarai, de ser Sarai, mi princesa, pasó a ser la princesa de lo que iba a ser en un futuro Israel, del mundo. Porque de ahí, vamos a ver más adelante, Dios va a hacer algo muy grande. Y hizo algo muy grande de eso. Vamos a ver que Dios le dijo a Abraham que Ismael
no recibiría el pacto de la promesa. ¿Recuerdan quién era Ismael? ¿Recuerdan quién era Ismael? El hijo que había tenido con Agar. Dios le había dicho a Abraham que él no iba a recibir la promesa. No recibiría el pacto de la promesa. El hijo de la promesa vendría de Abraham y Sara. ¿Y sabe cuántos años tenía Abraham? 99 años. Imagínense, él empezó su caminar a los 75. Y Dios le vino a prometer un hijo, ¿a qué edad? A los 99. Imagínense, hermano, qué impaciente que uno es a veces. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Y revelaron que Sara concebiría y le daría un hijo al año siguiente, que se llamaría Isaac, con quien Dios haría su pacto. En Génesis 21, del 1 a 5, Sara por fin concibió y le dio a Abraham un hijo que se llamó Isaac. Y Abraham tenía 100 años. O sea que 75 cuando empezó su caminar, y a los 100 recién recibió la promesa que Dios le había dado. Dígale a su hermano que está al lado, ve que es impaciente. No sea impaciente, dígale, no sea impaciente. Vamos a ir a Génesis capítulo 22, del 1 al 18. Dígame si está ahí. Y ya estamos finalizando. No se estrese, hermanos. Génesis capítulo 22, verso 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Isaac ya estaba adolescente. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus criados: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué hizo Abraham? Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trasquilado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale un fuerte aplauso. Y déjenme decirle por qué. Porque acá podemos no solo ver la misericordia de Dios proveyendo un sacrificio, sino que podemos ver la promesa
de un Salvador, de un Hijo único, que más tarde vendría a salvarnos, que vendría a morir en esa cruz, que vendría a rescatarnos por nuestros pecados, por nuestra maldad, por no merecer una conexión con Dios, vendría a ser el puente entre Dios y nosotros. Es muy hermoso cómo podemos ver a Jesús a través de toda la Biblia. Y si recordamos toda la historia de la Biblia, nos daremos cuenta que las promesas de Dios nunca fallan. Fue a través de Abraham que Dios constituyó una gran nación y a través de esa descendencia llegó el Salvador del mundo. Dios hecho hombre, Jesús el Hijo de Dios, para darnos libertad, y por Él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Por su sacrificio vinimos a ser injertados como el pueblo escogido de Dios y recibimos el derecho de ser llamados hijos. No solo hoy en este lugar están los padres, también estamos los hijos. ¿Sabe que construir altares nos recuerda que Dios debe ser el centro de nuestra vida? La adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y no obedecerle. Como padres muchas veces queremos trabajar y creemos que construir un futuro para nuestros hijos es la mejor solución. Que no les falte nada es la mejor solución. ¿Cuántas veces hemos escuchado: yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve? Pero nos hemos olvidado de construir un altar a Dios. Como padres nos hemos olvidado construir un lugar donde podamos adorar a Dios. Y entender que ese lugar es la mejor herencia que podemos dejarle. Imagínense, Abraham fue llamado amigo de Dios. Y se lo describe como Abraham, quien me amó. Eso lo podemos encontrar en Santiago 2, 23 al 24. ¿Y saben por qué Abraham tuvo ese honor de ser llamado amigo de Dios? No solo porque fue obediente a Dios, sino porque vivía a lo largo de su vida construyendo altares, a lo largo de su vida invirtiendo en su comunión con Dios. Y hoy nosotros no queremos invertir en nuestros hijos. Si nos preguntamos dónde está nuestra familia, muchos ciertamente pudieran decir: acá hay algunos, pero otros pudiéramos decir: aquí no están todos. Y fíjese la responsabilidad que Dios nos da. Abraham fue el modelo de padre, fue el modelo de hijo, fue el modelo de amigo de Dios. Y es increíble saber de que no solo para su hijo Isaac, sino para todas las generaciones que habrían de venir después, hasta Jesús, hasta Dios conformar ese pueblo a través de él, porque gracias a la promesa de Dios, hoy hay un pueblo que se llama Israel, que es el pueblo de Dios y es el lugar a quien nosotros bendecimos, y a través de ellos Dios constituyó una gran nación. Y nosotros, a través de Jesús, fuimos injertados como familia de Dios. Fíjese la importancia de los padres. Yo te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Te voy a pedir que cierres tus ojos en tu lugar. Y que podamos en esta mañana meditar en esta hermosa palabra, en este hermoso ejemplo que hemos tenido el día de hoy. Dios quiere levantar padres comprometidos con su familia. Dios quiere levantar padres comprometidos a construir un altar. Dios quiere levantar padres, cabeza de familia. Dios quiere levantar padres no solo de
una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Dios quiere levantar padres obedientes a su voz por siempre, para llevar a cabo ese hermoso plan para la humanidad, para que todos sean salvos. Y te pido que en tu lugar tú puedas pensar en tu familia en esta mañana, que puedas traer a tu mente a tus hijos, los que están en este lugar, los que hoy no se encuentran en este lugar, y que tú puedas levantar en esta mañana un clamor por ellos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por tu plan, que es hermoso. Tú quieres padres comprometidos. Tú quieres padres que te amen, Dios. No solo padres que provean para su casa, no solo padres que puedan proveer económicamente a su familia, sino que puedan ser una guía espiritual, que puedan buscarte a ti, que puedan instruir a sus hijos en el camino, para que aun cuando fueren viejos no se aparten de él. También en esta mañana, Dios mío, queremos pedirte por esas madres que están cumpliendo ese rol de padre, porque hay padres que no han asumido la responsabilidad, porque hay padres que han decidido dejar tu camino, que se han conformado con asistir un domingo de por medio de la iglesia, que se han conformado solamente con acallar su conciencia, y que no han desarrollado un compromiso en buscarte. Que en esta mañana, Dios, tú puedas abrir los corazones de cada uno de los padres en este lugar, y que ellos puedan elegir seguirte a ti, Cristo. Puedan elegir seguirte a ti y rendirse a tu presencia. Queremos rendirnos ante ti. Y te quiero invitar en esta mañana a que tú te rindas conmigo, como padre y como hijo obediente. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!